Queridos alumnos, me alegra mucho volver a verles a todos ustedes. Deseo que Dios esté bendiciendo sus vidas y los guarde, como dijo el Señor Jesús en su hermosísima oración, los guarde de todo mal o los guarde de todo mal. Bienvenidos a su clase de literatura del Nuevo Testamento y estamos viendo el Cuervo Paulino y hasta este momento hemos analizado lo que son las cartas protopaulinas que se le atribuyen directamente a Pablo. Tenemos entonces primera carta a los tesalonicenses, luego tenemos la hermosa carta a los Gálatas, Filipenses, Filemón, y ahora miraremos dos más que son las últimas, las 7 cartas que se le conocen como las cartas protopaulinas, que, insisto, se le atribuyen directamente al apóstol Pablo. Así que bueno, vamos a compartir la pantalla y vamos a iniciar analizando la carta a la comunidad de Corinto, donde evidentemente van incluidas las dos cartas que ahora nosotros conocemos, ¿verdad? Primera carta a los Corintios y la segunda carta a los Corintios. Bueno, primero tenemos que hacer el análisis como lo hicimos en Tesalónica, como lo hicimos en Filipo. Ahora lo tenemos que hacer en la ciudad de Corinto, ¿verdad? Conocer un poco cómo era la ciudad de Corinto, la gente de Corinto, la iglesia de Corinto, para que a partir de allí nosotros podamos identificar por qué Pablo escribe lo que él escribe. Corinto, como lo llama el autor Farrar, se le conocía en aquel tiempo como la feria de las vanidades del mundo antiguo, ¿verdad? Era una ciudad pedante y arrogante. La llamaban el Puente de Grecia y alguien finalmente podría llamarla el Salón de Grecia. Así que Corinto, como las grandes urbes del mundo antiguo, pues representaba su gloria, su grandeza, y de ahí partía su propio orgullo nacional. Para atraer aún más gente, para que la ciudad fuera mucho más populosa y mucho más importante, en Corinto se celebraban los Juegos Ístmicos, solo superados por los Olímpicos, ¿verdad? Estas competencias entre las distintas disciplinas y distintos atletas que hacían de Corinto pues una ciudad atractiva, turística y que todos anhelaran ir a Corinto. También Corinto, donde se mueve el apóstol Pablo y donde nacen estas dos hermosísimas cartas, era una ciudad rica y populosa y uno de los más importantes centros comerciales del mundo antiguo. Ciudad rica, bueno, ya de ahí nos permite ver lo cosmopolita que eran sus habitantes. Una ciudad donde había mucho ruido, mucho movimiento, como las grandes urbes que hoy conocemos. Son ciudades que nunca duermen y él era un centro de contacto para el intercambio de mercancías y de servicios que la hacían como una ciudad económicamente hablando muy importante. Así que Corinto, en términos generales, socialmente y políticamente y económicamente, era muy, muy, muy fuerte, muy atrayente. Pero en la misma grandeza, ¿verdad?, de su ciudad estaba su corrupción. Ujú. Insisto, como todas las grandes ciudades, la corrupción está en mayor medida o en igual medida que su propia ambición. Así que Corinto tenía una cara diferente, una cara oscura. Por un lado, tenía la fama de ser próspera, comercialmente hablando, económicamente hablando, pero por el otro, era la guarida de todo lo malo. Los griegos incluso, fíjense, para referirse de una manera despectiva, de una manera, cómo identificar a los corintios, acuñaron el verbo corintiarse, ¿verdad? Entonces era como decir, ya te acorintiaste, es decir, estás viviendo como los corintios, de manera disipada, de manera corrupta, de manera libertina, de manera más allá de lo liberal. Entonces,
La fama de los corintios, ¿verdad? No solamente, insisto, era por la belleza de su ciudad y por la grandeza de lo que esto representaba, sino también por la gran corrupción, esta faceta oscura que tenían sus habitantes. No olvide que lo que estamos manifestando ahora es el reflejo del lugar donde nacerá la gran comunidad cristiana de Corintio. Estas palabras, ¿verdad? La palabra griega Corintiastai pasó al inglés y en los tiempos de la regencia inglesa también se le daba, fíjense cómo esta manera eh, eh, hasta cierto punto despectiva o adjetivizada a los jóvenes ricos y disolutos que cometían toda clase de excesos y los llamaban corintias o corintios, ¿verdad? Vean entonces cómo la fama salta las barreras geográficas de esta ciudad y entonces su forma de ser de sus habitantes tan corrupta, tan libertina, tan disipada, pues permitía que en otras sociedades, cuando alguien vivía así, lo relacionara con los corintios. El escritor griego tardío Aelian nos dice incluso, fíjense el testimonio de este escritor griego, que si alguna vez salía un corintio en una obra teatral, ¿qué papel creen que le daban? El papel del borracho, del ebrio, ¿no? Porque ese era el prototipo que designaba o era el prototipo que ejemplificaba de mejor manera a los corintios. Entonces, imagínense que la fama, pues también no era buena, diríamos, del todo, sino había una mala fama ganada a pulso por los habitantes corintianos. El mismo nombre de Corinto era sinónimo, fíjense, de una corrupción que tenía su base en la ciudad y era conocida en todo el mundo antiguo. Así que Pablo va a enfrentar un gran desafío, ¿verdad? Y los valores del reino se van a ver muy confrontados y ustedes lo van a identificar cuando empiecen a leer las cartas de Pablo en los Corintios. Van a entender entonces por qué tenían tantos problemas los hermanos de la iglesia de Corinto. Por encima del istmo, donde se situaba la ciudad, se elevaba la colina de la Acrópolis, en la que estaba el gran templo de Afrodita, la diosa griega, la Venus griega, perdón, que era una diosa, ¿verdad? La diosa del amor, la diosa del erotismo, de todo lo que representaba la sexualidad. Eh, y bueno, Afrodita tenía, y fíjense, su templo, pues muy cerca de la ciudad de Corinto. Entonces, había adscritas, había dentro del templo de Afrodita 1000 sacerdotisas, 1000 mujeres con este carácter sagrado que se le daban y que rendían tributo a la diosa, que en realidad funcionaban como especie de prostitutas sagradas, ¿verdad? De prostitutas sagradas que se entregaban el cuerpo con los hombres para hacer lo que quisieran. Así que bajaban de la colina de la Acrópolis todas las tardes para cumplir su ministerio, es decir, de acostarse con todo aquello que encontraran en la calle y tener relaciones sexuales de todos los colores, formas y sabores por las calles de Corinto. Fíjense cómo esta corrupción, este libertinaje, no solo se centraba en las clases sociales altas, en los círculos gubernamentales, sino también era parte también de las cuestiones religiosas. ¿Ah? Así que con todo esta descripción, se acuñó un proverbio que decía, no todo el mundo se puede permitir un viaje a Corinto, ¿verdad? No todo el mundo. No es para todos, no es para cualquier persona. Hay que tener la mente muy amplia y estar dispuestos a que pase lo que tenga que suceder, ¿no?
este famoso proverbio que se hace en relación a Las Vegas, una de las ciudades de Estados Unidos, la ciudad que alberga la mayor cantidad de casinos, y entonces se acuña el mismo proverbio que se dice lo que pasa en Las Vegas, se queda en Las Vegas. Bueno, ese proverbio ya tiene su antecedente muy antiguo en la iglesia, perdón, en la ciudad corintiana. Además de esos vicios públicos, florecían otros muchos más recónditos que habían llegado con los viajeros y marinos desde tierras remotas, porque al ser un centro comercial, pues imagínense, ser una ciudad que te permitía todo, pues permitía también que otras culturas, otros personajes, en especial los marinos, los viajantes, llegaran y trajeran sus propias corrupciones, ¿verdad? Sus propias familias. Como Corinto era una carta abierta, pues entonces podían hacer lo que sea. Por lo tanto, Corinto, queridos alumnos, llegó a ser sinónimo no solo de riqueza y de lujo, sino también de borrachera, libertinaje y degradación, ¿no? Y degradación. Que como dijimos, y como dijimos, no necesariamente todas las ciudades que nosotros vemos reflejadas en ah, este, las cartas paulinas, no todas las sociedades que uno mira en las cartas paulinas, pensaría uno que son ciudades muy lindas, muy tranqui, muy amorosas y demás, ¿no? La iglesia de Corinto es la excepción, o más bien, no es la excepción, es una muestra en su grande dimensión de lo que sucedía en aquellas ciudades. Muy bien, entonces, hablando un poco más de la historia de Corinto, si nosotros miramos este trasfondo de fama, de riqueza, de lujo, de borrachera, de inmoralidad y de vicio, entonces entendemos lo que sucede cuando Pablo escribe en 1 Corintios 6, 9 y 10. ¿Alguien me ayuda a leerlo, por favor? Vean cómo esta referencia que hace Pablo en el capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Alguien, por favor, me ayuda a leer? 6, 9, 10. Sí, por favor. ¿Acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Muy bien, gracias, amigo mío. Fíjense entonces que este pasaje refleja claramente la situación que estaban viviendo los hermanos de Corinto, ¿no? Porque los que fueron convertidos a la iglesia, pues nacieron de esta manera y nacieron sabiendo que era normal hacerlo. Y Pablo entonces les sale al quite y les dice, al paso, perdón, y le dice, no, ninguno de que hace esto de los cuales ustedes están acostumbrados puede heredar el reino de los cielos, ¿verdad? Entonces aquí lo tenemos en otra versión. Por eso dice, ¿es que no os habéis enterado de que los inicuos no van a heredar el reino de Dios? No os engañéis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sensuales, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los bandoleros heredarán el reino de Dios, y esto es lo que algunos eran. Entonces, esto refleja claramente el estadio que tenían los miembros de la iglesia, ¿verdad? Los miembros de la iglesia. Y que esto estaba ocasionando graves problemas. Así que en este lecho de vicio, en este caldo de cultivo de corrupción, en el lugar menos imaginable de todo el mundo griego, fue donde el gran apóstol Pablo, imagínense cuando Pablo llegó a Corinto y miró todo eso, es increíble. Yo a veces me pongo a pensar qué habrá sentido. La primera vez que yo llegué a Buenos Aires, una ciudad muy grande, ¿no es cierto? Dije, wow, es un monstruo de ciudad, ¿no?
y cómo Pablo se enfrentó a estas urbes enormes en el mundo antiguo, ¿no? Y cómo empezó a trabajar así de manera de hormiga, ¿no? Porque pues, evidentemente no es que era un superhéroe que andaba volando por todos los cielos. Qué interesante, ¿verdad? Bueno, así fue como el gran apóstol Pablo realizó algunas de sus obras notables y donde obtuvo el Evangelio algunos de sus más señalados triunfos, ¿verdad? El Evangelio siguió, aun cuando después de la muerte de Pablo, la iglesia de Corinto siguió en su rebumbio, ¿verdad? En sus cuestiones, eh, si no mal recuerdo, la carta de Ignacio a Corintio vuelve otra vez a enfatizar lo mismo. Entonces nos damos cuenta que aun cuando Corinto siguió con muchos problemas más allá de las cartas que Pablo les escribe, fue en esta ciudad donde el Evangelio tuvo un papel muy importante. Así que imagínense a un hombre llegando a una gran ciudad, ¿no? Es como un grano de arena en una gran playa. Y siento que así se sentía Pablo cada vez que llegaba a una gran ciudad, ¿no? Tampoco es que era tan famoso, tampoco es que había tele como para decir, va a llegar el apóstol Pablo a Corinto, recíbanlo con mucho cariño. Pues no, en lo absoluto. Pablo, analizando un poco su estadía, se queda en Corinto más que en ninguna otra ciudad de las que visitó, excepto Éfeso, que fue otro lugar donde Pablo pasó mucho más tiempo, pero después de Éfeso, Corinto fue la ciudad donde Pablo invirtió más tiempo. Bueno, evidentemente lo necesitaba la iglesia de Corinto, la ciudad de Corinto. Había salido de Macedonia a riesgo de su vida y había cruzado Atenas, donde tuvo poco éxito. De allí pasó a Corinto, donde se quedó 18 meses, ¿verdad? Más de año y medio aproximadamente. En Éfeso pasó 3, en Corinto pasó año y medio, eh, en otros lugares pasó 3 semanas, entonces año y medio ya representaba un tiempo suficiente. Y nos damos cuenta de lo poco que sabemos realmente de su obra cuando vemos que aquellos 18 meses se comprimen en solo 17 versículos que aparecen en el relato lucano en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos del 1 al 17. Si ustedes ven, no lo vamos a leer, pero si ustedes ven, este es el capítulo, ¿verdad? Un solo capítulo que ni siquiera abarca todo el capítulo, solamente hasta el 21, donde se resume toda una vida de 1 año y 6 meses. Imposible, ¿verdad? Imposible. Lucas no nos da mayor detalle. Realmente es como una referencia, pero no nos explica qué pasó. Pero evidentemente pasaron muchas cosas, ¿verdad? Año y medio eh, en tiempos bíblicos o en tiempos del trabajo de Pablo fue mucho, ¿verdad? Fue demasiado. Así que Pablo tiene esta bendición de compartir con la iglesia de Corinto durante ese tiempo. Cuando llega a Corinto, ¿verdad? Según el relato de Lucas en el capítulo 18, se aloja en la casa de dos personajes que van a ser muy importantes también en el desarrollo y en la expansión del reino, Priscila y Aquila, o Aquila y Priscila. Tuvo mucho éxito en la predicación en la sinagoga de los judíos, donde Pablo por estrategia siempre iba y a partir de ahí empezaba a llamar la atención. Cuando llega Timoteo y Silas desde Macedonia, pues le llegan refuerzos, ¿no? Que eso fue muy bueno para Pablo, el ver a sus compañeros. El trabajo en equipo siempre va a ser mucho mejor, ¿verdad? Va a ser muy bueno para nuestras vidas. Así que redobla los esfuerzos. Pero los judíos se le opusieron tan tenazmente, como en muchas otras ocasiones, que tuvo que retirarse de la sinagoga y terminó alojándose en la casa de un tal Justo que vivía al lado, ¿verdad? Que vivía al lado. Su converso más representativo, que le ayudó para que esto fuera interesante, fue Crispo,
que era nada más y nada menos que el moderador o sí, el sirviente, el que estaba allí al pendiente de lo que se necesitaba en la sinagoga. Así que Crispo era un personaje respetado y bueno, eso le valió. Ustedes saben que una de las mejores técnicas que se tiene para plantar iglesias en lugares así como muy cerrados es convertir al líder de la ciudad, ¿verdad? Al líder de la ciudad o al padre de familia. Entonces, cuando uno convence al líder, pues todos los demás caen por sí solos. Bueno, también por el testimonio que aparece en el capítulo 18 de Lucas, perdón, el capítulo 18 de Hechos de los Apóstoles de Lucas, tuvo buenos resultados entre la gente de la ciudad. Bueno, interesante el recorrido y el deseo y las estrategias que tuvo Pablo al mantenerse vivo y mantenerse en medio de una gran desaprobación que existía en la ciudad de Corinto. Para el año 52, volvemos a retomar Hechos 18, llegó Galión, que era un nuevo gobernador romano de Corinto, porque todo en aquel momento ya el imperio romano dominaba todas las zonas. Bueno, Galión era famoso por su simpatía y amabilidad. Los judíos trataron de aprovecharse de su carácter, de que era nuevo, típico, ¿verdad? Y le trajeron a Pablo a juicio acusándole de enseñar cosas contrarias a la ley. O sea, la estadía de Pablo no fue un lecho de rosas en Corinto, ¿eh? Pero Galión, dando ejemplo de justicia romana, imparcial, que el derecho romano fue muy bueno, ¿verdad? Tan es así que aún en las universidades de derecho se enseña todavía el derecho romano. Bueno, se negó a tomar parte en el asunto. No hizo caso y eh, actuó correctamente en este asunto Galión. Así que bueno, se libró de la acusación, se libró de la cárcel y después de lo que sucedió bueno, de todos estos datitos que tenemos muy de manera generalizada, Pablo da por terminada su labor en la ciudad de Corinto e inicia su viaje a Siria dirigiéndose para Éfeso, ¿verdad? Para Éfeso. Bueno, una vez que Pablo ha dejado la ciudad de Corinto, una vez que ha tenido que abandonar a los suyos, ¿verdad? Y que se despidió de ellos y Pablo, las últimas palabras que dijo, eh, perdón, que cuando llega a Éfeso, es el lugar donde Pablo empieza a tener su base ahora de trabajo, su base misionera, encontramos la correspondencia paulina. Empiezan a surgir estas cartas. Así que fue en Éfeso, la ciudad donde Pablo va después de Corinto, y en torno al año 55 cuando Pablo, al saber que las cosas no iban bien del todo en Corinto, y bueno, vean la influencia que tenía la misma sociedad, termina decidiendo escribirle a la iglesia de Corinto, ¿verdad? Es muy posible que la correspondencia de Pablo con la iglesia de Corinto no esté colocada en el debido orden en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Es muy probable. ¿Por qué? Porque debemos tener presente que la colección de las cartas de Pablo no se hizo hasta el año 90. Hasta el año 90, hermanos, ya las cartas de Pablo como que ya se han agrupado. Hasta antes de este año, las cartas circulaban de manera independiente, ¿verdad? Y entonces, hasta el año 90, se terminan juntando, diríamos, las cartas. Y esto nos da a entender que al parecer, ¿verdad? Según los estudiosos,
hubo una carta antes de la primera carta a los Corintios que nosotros llamamos, ¿verdad? Si nosotros leemos la primera de Corintios, capítulo 5, versículo 9, parece ser que se infiere que hay una carta previa que se ha perdido, ¿verdad? Entonces, Pablo dice en el 5:9, os escribí por carta que no se junten con los inmorales. Entonces está claro que hay una carta anterior que no la conocemos, ¿verdad? Que no la conocemos, pero que evidentemente Pablo sabe que ha enviado una carta y entonces le recuerda a la iglesia de Corinto y le dice, bueno, yo ya les había dicho anteriormente por otra carta que no se junten con los inmorales. Esto hace presuponer con toda certeza de que al menos aquí estaríamos contando con tres cartas de Pablo a los Corintios, ¿verdad? Esta carta que se perdió, que no sabemos dónde está, y las dos que tenemos en la mano, ¿no? Las dos que tenemos en nuestras Biblias. Segundo, respecto de las cartas que Pablo escribe. A Pablo le llegaron noticias de los problemas de Corinto por varios conductos, ¿verdad? Es decir, en el caso de la iglesia de, este, eh, de Galacia, fue Timoteo el que lleva las noticias. En el caso de Corinto, en el capítulo 1, versículo 11, dice que fue por medio de los de de la casa de Cloe que le trajeron la información de que la iglesia se está dividiendo por las contiendas que se está teniendo. Entonces, fíjense lo que dice el versículo 11, capítulo 1. Dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Así que la primera fuente que tiene Pablo para motivarlo a escribir la carta a los Corintios, en este caso la primera que nosotros tenemos, es por los de la casa de Cloe. Una segunda fuente o un segundo conducto que Pablo recibe de cómo está la iglesia en Corinto fue a través de Esteban, Fortunato y Acaico, que le trajeron noticias cuando le visitaron en Éfeso. Esto lo encontramos en el capítulo 16, versículo 17, que dice, me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. Evidentemente, ¿verdad? Al llegar a alguien que uno conoce, lo primero que pregunta es ¿cómo están? ¿No? ¿Cómo está la iglesia? Esa es la pregunta obligada. Y seguramente estos tres hombres le dieron información personal que Pablo ya había tenido de otras fuentes, al menos de los de Chloe, de la familia de Chloe, y entonces ahora Pablo completa toda esta información reconociendo a estos tres informantes. Y finalmente, ¿verdad? Hay otra fuente, otro conducto por el que Pablo eh, está al tanto, y es que recibe una carta de la iglesia de Corinto. Esto era muy normal, ¿eh? Era muy común, hermanos, que cuando una iglesia sintiera que había cosas que no les quedaban claras, había cosas que necesitaban que les resolvieran la duda, ¿verdad? De algunas situaciones, le escribían al apóstol y le decían, Pablo, ahora no estás, pero surgió esta situación. ¿Vos qué decís? ¿Qué tenemos que hacer? Así que Pablo recibe una carta de Corinto donde le consultan algunas situaciones. Esta referencia a la carta que recibe Pablo de ellos está en el capítulo 7, versículo 1 que dice,
en cuanto a las cosas de que me escribisteis, o sea, lo que ustedes me consultaron, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación había un problema sexual allí, ¿verdad? Que tenía que ver con el matrimonio, que tenía que ver con la eh, abstinencia. Había un movimiento donde decía, no, no tenemos que tener relaciones sexuales. Entonces, todas esas cosas que nadie sabía qué hacer con esto, ¿no? Pablo le responde, ¿verdad? Le responde. Y entonces, al Pablo responderles estas cuestiones y les dice, bueno, miren, yo considero que en cuanto a los solteros, en cuanto a los matrimonios, en cuanto a las relaciones sexuales que debe existir, hasta donde sabemos, Pablo no era casado, él mismo lo dice, ¿no es cierto? Este, eh, hagan esto, hagan lo otro, ¿no? Así que Pablo dice en relación con los asuntos que me habéis consultado en vuestra carta, dice, en respuesta a todo esto, Pablo escribió primero a los Corintios, ¿verdad? Y la envió probablemente con Timoteo, según podemos deducirlo de lo que dice el capítulo 4, versículo 17. Dice este testimonio, dice, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Así que es muy probable que el medio o la persona que llevó de propia mano la carta que ahora nosotros tenemos de primera a los Corintios haya sido a través de el hijo espiritual de Pablo, ¿verdad? Llamado Timoteo. Bueno, estos fueron entonces, hermanos, los medios por los cuales Pablo se siente motivado a escribir su carta. El resultado de la carta fue que las cosas se pusieron todavía peor. O sea, no, era serio el tema de la iglesia, los corintios eran complicados. Y aunque no tenemos datos de esto, podemos deducir que Pablo hizo una visita a Corinto, ¿no? O sea, al parecer, lo que Pablo escribió no fue suficiente, ¿no? Y de alguna manera Pablo se entera que la situación está más complicada y Pablo va. ¿No? Él dice en segunda a los Corintios, ya en la segunda carta, ¿verdad? A los Corintios, en el capítulo 12, versículo 14, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a ustedes. ¿No? Estoy dispuesto a hacerles una tercera visita. En segunda a los Corintios, capítulo 13, versículo 1, 2, fíjense, que dice así, esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o tres testigos. Parece ser, ¿verdad? Dice que otra vez en el capítulo 13 dice que va a verlos por tercera vez. Ahora bien, fíjense, si iba a haber una tercera visita, tal y como lo vemos en estos dos textos, es lógico suponer que hubo una segunda visita, ¿verdad? Entonces, y esta segunda visita no la tenemos, no la tenemos registrada, ¿verdad? No la tenemos registrada. Pero la pregunta es, ¿por qué Pablo fue una segunda vez? O sea, él ya había estado, la primera vez fue cuando estuvo ahí 18 meses, ¿no? Sale de ahí, llega a Éfeso, se entera por los de Chloe, por estos tres personajes, eh, por la carta que recibe de los hermanos de Corinto. Y entonces después en la segunda carta dice que va por tercera vez. Él ya fue la tercera vez. Significa que fue una segunda y era porque probablemente la situación no estuvo muy resuelta y fue complicado, ¿ya?
Así que no tenemos noticias nada más de una vez que fuera Pablo a Corinto, como ya lo dije, lo que dice Hechos 18. No se hace ninguna referencia a una segunda visita, pero Corinto estaba a 2 o 3 días de navegación de Éfeso, así que tampoco era imposible que Pablo pudiera haber asistido una segunda vez para tratar de arreglar el tema, regresar nuevamente a su base en Éfeso y a partir de ahí escribir la segunda carta a los Corintios. Muy bien, pues considerando esto, hermanos, que tiene que ver con estas dos cartas, cada tema ustedes lo encontrarán producto de lo que representa la ciudad de Corinto y los diversos temas que Pablo plantea. El sumario del tema de Primera a los Corintios se cree que fue escrita a finales del 56 al comienzo del 57 y los eruditos concuerdan que fue en la ciudad de Éfeso donde se escribe esta carta. Los destinatarios, la iglesia de Corinto, que fue una mezcla de judío y gentiles, que Pablo convierte entre el año 50, 51, 52 y, o 42, 43. Muchos la datan muy temprano, la visita de Pablo a los Corintios, pero la mayoría se inclina por los 50. ¿Verdad? Autenticidad no se disputa seriamente, se cree que es una carta personalísima de Pablo. Unidad, como dijimos, algunos ven que hay en ella 2 o 3 cartas incluidas en ella, pero una mayoría en continuo crecimiento dice que es una sola carta, que no hay que alguien colocó como sucedió en la carta a los filipenses, ¿verdad? Se piensa que es una única epístola que fue compuesta por etapas y que en medio de su composición llegó a Pablo desde Corinto nueva información y una carta que él recibe de los corintios. Integridad, como dije, no hay interpolaciones importantes. Añadidos, recuerden que las interpolaciones son añadidos, en la que la mayoría esté de acuerdo. Aunque se debate, algunos todavía insisten que el capítulo 14, 34, 35 y el capítulo 13 a la carta presente procedía de otra carta que está perdida. Creen que esos pasajes eran de la carta que Pablo hace alusión y que, bueno, no sabemos qué habría sucedido, pero tampoco hay mucha certeza al respecto. Bueno, la división formal de Primera a los Corintios, tenemos la fórmula introductoria, eh, tenemos la acción de gracias en el capítulo 1 del 4 al 9. Tenemos el cuerpo de la carta del capítulo 1, versículo 10 hasta el capítulo 16, versículo 8. Y terminamos con la fórmula conclusiva, ¿verdad? Del capítulo 16, del 19 al 24. Ujú. Recuerden que estos son elementos que ustedes tienen que ir pensando al momento de desarrollar sus cartas, ¿verdad? División de acuerdo al contenido. Bueno, tenemos del capítulo 1 al 9, los que es los destinatarios, saludos, la acción de gracias, que recuerda a los corintios sus dones espirituales. Del capítulo 1, versículo 10 al 4:21, la parte primera de las facciones que empiezan a darse en la iglesia de Corintio. Fracciones, perdón, empieza a haber ciertos grupos entre la iglesia de Corinto. Y ese fue un problema, ¿verdad? Porque algunos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Apolos, otros decían que eran de Cefas, otros decían que eran de todos los grupos, ¿no es cierto? Y otros decían, yo soy de Cristo, ¿no? Entonces, hay un gran problema que aparece en la primera parte. Del capítulo 5, versículo 1 al 11:34, tenemos problemas de conducta que ya analizamos, tenían que ver con la formación sociocultural, como incestos, pleitos, comportamientos sexuales, matrimonio, alimentos, la Eucaristía o la acción de gracias o la cena del Señor, la liturgia, ¿no? Lo que Pablo ha oído y también a través de la carta que le hicieron llegar los de Corinto.
Del capítulo 12, del capítulo 12, versículo 1 al capítulo 14, versículo 40, hay una tercera parte de problemas que Pablo aborda que tiene que ver con los dones espirituales, ¿verdad? Que había un pleito ahí de que los que tenían dones más vistosos humillaban o menospreciaban a los que tenían los dones menos vistosos, ¿no? Y la esencia del amor como el don más perfecto, ¿verdad? El que tiene el don del amor o practica el amor o considera el amor como lo más elevado, esa es la aspiración más importante que debe tener todo cristiano. Del capítulo 15, versículo 1 al versículo 58, tenemos una cuarta parte de un tema muy interesante que tenía que ver con el tema de la resurrección de Cristo y de la resurrección de los cristianos. Pablo vuelve a tocar porque recuerden que era algo que le preocupaba también, no solo a la iglesia de Tesalónica, sino también a la iglesia de Corinto. El capítulo 6 del 1 al 18, Pablo les pide por favor la colecta que va a llevar a Jerusalén, los planes de viaje que Pablo tiene y las personas que él está recomendando, ¿no es cierto?, como parte de su ministerio. Y finalmente, el capítulo 16 del 19 al 24, vienen los saludos finales. Y también Pablo menciona que él escribe con su propia mano, Maranata, ¿verdad? El Señor viene. Ujú. Yo, Pablo, escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, el Señor viene. Bueno, Pablo se despachó con la cuchara grande al final y dice, bueno, yo esto que viene, yo lo escribo por mí mismo. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Ujú. Y es así como tenemos la información básica de la primera carta a los Corintios. Ahora, el sumario de información de la segunda carta a los Corintios es una carta posterior a finales del verano o a principios del otoño del 57 y se cree que fue escrita en Macedonia. Los destinatarios son los mismos a los que fue dirigida la primera carta a los Corintios. La autenticidad tampoco se disputa de que esta sea una carta paulina. Respecto a que si es una carta o son varias, muchos investigadores que esta carta es una combinación de otras más. Algunos dicen que de dos, incluso que hay 5 cartas incorporadas en la segunda carta a los Corintios. Pero la mayoría sigue considerando que es una carta nada más. La integridad, algunos piensan que los versículos del 14 al versículo 1 del capítulo 7 son una interpolación no paulina, que alguien escribió esa, esa, esa parte de la carta. ¿No? Pero tampoco es que lo sepamos, que tiene que ver con el tema de el templo del Dios viviente. Bueno, la división formal de la carta como tal, pensando que es una sola, ¿no? O como la tenemos nosotros en la Biblia. Tenemos fórmula introductoria, igual, capítulo 1 del 1 al 2, ujú, que dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y el hermano Timoteo a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda la calle, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bueno, tenemos después la acción de gracias, el cuerpo de la carta, que va del versículo 12 del capítulo 1 al capítulo 13, versículo 10, y la fórmula conclusiva, el capítulo 13, del versículo 11 al versículo 13. Y la división que tenemos respecto de los temas que estamos teniendo en la segunda carta a los Corintios es el capítulo 1 del 1 al 11, los destinatarios, saludos, acción de gracias, donde Pablo pone de relieve los sufrimientos que él ha estado teniendo, ¿verdad?
las aflicciones de Pablo. Luego tenemos dos partes que se hacen de el capítulo 1, versículo 12 al capítulo 7, versículo 10, donde en esta primera parte habla acerca de las relaciones de Pablo con los cristianos de Corinto, ¿verdad? Y tenemos una visita que ha sido pospuesta, que Pablo la hace mención, ¿no es cierto? Y la carta de las lágrimas. Se dice que esta es la parte de las cartas de las lágrimas por el pasaje que les leí donde dice, porque por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribo con muchas lágrimas, ¿verdad? Entonces se le llama una sección la carta de las lágrimas. Y también tenemos un Pablo cómo defiende su ministerio, ¿verdad? A partir del capítulo 2 y cómo él ha enfrentado el ministerio que Dios le ha dado. Tenemos una interrupción ahí que se da en el capítulo 6, 14, que se cree que es una interpolación, porque como que interrumpe el sentido con el que venía trayendo Pablo, ¿verdad? Pero hay autores que piensan que es una interpolación, hay autores que dicen que no. Bueno, la segunda parte tiene que ver con la colecta que Pablo insiste, porque recuerden que algo que le pidió el concilio de Jerusalén a Pablo es que no se olvidara de los pobres. Y resulta que hubo una gran sequía en Jerusalén que puso a la iglesia en Jerusalén en graves problemas económicos, en una crisis muy fuerte. Entonces Pablo se propone levantar una ofrenda económica entre todas las iglesias que él había fundado pues y que eran ricos también, ¿verdad? Que tenían plata. Entonces Pablo recoge la ofrenda, ¿verdad? Y les dice que la va a llevar a la iglesia en Jerusalén. Luego el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 13, versículo 10, que es la tercera parte donde Pablo responde a las dudas sobre su autoridad apostólica. Ya no nos da sorpresa saber que muchos estaban dudando de la autoridad de Pablo. Y finalmente tenemos los saludos conclusivos y las bendiciones. Y es así entonces, queridos alumnos, como hemos hecho un abordaje generalizado de lo que representan las cartas de Corinto, ¿verdad? Dos cartas muy interesantes, cartas muy actuales, porque van a atacar, a, a poner de relieve los principios del reino que hacen que ante una sociedad tan corrupta, tan disoluta, tan disipada, tan libertina, Pablo defiende el ministerio, que no se peleen, que no tengan inmoralidades de que el hijo se está acostando con la madrastra, eso no puede darse, ¿no? De que no se crean mayores porque alguien tiene mejores dones que el otro, este, eh, etcétera, ¿no? Los temas que plantea la carta. Muy bien. ¿Alguna pregunta, hermanos, sobre esta carta a los Corintios? No dejé que las bueno, dejé que las leyeran, pero bueno, ya son dos cartas, son más grandes, pero bueno, no estaría mal que las leyéramos, ¿ok? No estarían. Bueno, si no hay, ¿les parece? Adelantamos Romanos y ahí tomamos un tiempo para charlar, si es que hubiera algo para charlar. Así que bueno, vamos ahora a ver la carta a la comunidad de Roma, ¿verdad? A la carta a la comunidad de Roma, que nosotros le llamamos la carta a los romanos. Bueno, pues se está cargando. Ahí ya están pudiendo ver la pantalla. Bueno, esta carta, como se dice, se cocina aparte, ¿verdad? Es una carta que se cocina aparte porque Roma tiene sus propias particularidades y también la carta que se tiene. Bueno, por eso se dice que es la epístola que es diferente. Hay una diferencia indiscutible entre la carta a los romanos de Pablo y otra cualesquiera que fueran sus cartas.
¿verdad? No, no, llámese la carta a los Gálatas, a los Corintios, a los Tesalonicenses, etcétera. Cuando Pablo escribió Romanos, la carta a los Romanos, se estaba dirigiendo a una iglesia en cuya fundación no había tenido arte ni parte. O sea, Pablo no fundó la iglesia de Roma y con la que no había tenido contacto personal. No conocía a los hermanos en Roma. Sabía que alguien había llegado a predicar allá. Tampoco sabemos quién fundó la iglesia en Roma, ¿verdad? No es Pedro, en lo absoluto. No sabemos. Pero Pablo tampoco conocía a los hermanos en Roma. Esto explica por qué en Romanos hay tan pocas de las alusiones a los problemas prácticos que abundan en las otras cartas, ¿no? Las otras cartas están enfocadas a resolver los problemas propios de las iglesias que Pablo conoce. Pero cuando uno mira la carta de los Romanos, no hay tanto eso. Pablo enfoca su carta hacia otra línea. Por eso, Romanos, a primera vista, parece mucho más impersonal, como que no está abordando problemas que seguramente existían en la iglesia de Roma. Seguramente, eso me queda re claro, como sucede en cualquier iglesia, ¿no? Actualmente. Entonces, parece ser que es mucho más impersonal, pero era por eso. Pablo no sabía, no los conocía, ellos tampoco conocían a Pablo, lo habían escuchado, sabían de su fama, pero hasta allí. Romanos entonces es la que más se parece a un tratado teológico. Por eso digo, Pablo no atiende problemas prácticos de conflictos de iglesia, sino que la carta a los romanos es más un tratado teológico. En casi todas las otras cartas, Pablo está saliendo al paso de algún problema inmediato, ¿verdad? O de su apostolado, o de la línea de Santiago, etcétera. De alguna situación apremiante, ¿no? De que tuvo que salir porque lo estaban apedreando, porque lo estaban buscando, porque lo querían meter a la cárcel, de algún error extendido, ¿no? Respecto básicamente de que él predicaba por interés y le gustaba la plata, etcétera. De algún peligro amenazador, ¿no? Este, que había y que como la iglesia de Filipenses, terminaban siendo perseguidos. Todas esas cosas se cernían, se ponían sobre la iglesia a la que estaba escribiendo. En el caso de Romanos, la carta a los Romanos es la que más se acerca a una exposición sistemática de la posición teológica, de algunos puntos de profundidad teológica que Pablo tiene que encarar, que tiene que dar su punto de vista, que tiene que decir, creo que esto debe entenderse de esta manera. Por eso Romanos es más una carta teológica que una carta que va a resolver los problemas ocasionales que existían en la iglesia de Roma. La carta a los romanos tiene como un doble sentido, ¿verdad? Si nosotros tuviésemos que ejemplificar de manera metafórica cómo sería la carta a los romanos, diríamos que es testamentaria y profiláctica, ¿verdad? Testamentaria y profiláctica. Vamos a ver por qué. Un autor llamado Sandai la llama testamentaria, ¿no? ¿Por qué pensaríamos que la carta a los romanos es una carta testamentaria? Porque es como si Pablo hubiera escrito en Romanos su última voluntad y consecuentemente, cuando alguien da su última voluntad, se convierte en un testamento después de su muerte. Como si se hubiera destilado en esta carta la quinta esencia de lo que creía y predicaba. Era como la joya. Pablo, la carta a los romanos, hermanos, es como la joya de la corona de Pablo, ¿no? Es como la que haría un gran escritor, alguien importante y quisiera cerrar su carrera con un broche de oro. Bueno, Pablo cierra su carrera con un broche de oro con la carta a los... Roma era la ciudad más grande del mundo, la capital del imperio más grande que se había conocido. Cosa no menor, ¿eh? Es posible que Pablo no hubiera nunca estado allí, es posible que Pablo nunca hubiera conocido Roma, ni supiera si iría alguna vez.
tampoco estaba muy claro de que si la vida y la pila le daría para ir a Roma. Pero al escribir a la iglesia de tal ciudad, era comprensible que expusiera la esencia y el corazón de su fe. La esencia y el corazón de su fe. Por eso la carta de los Romanos es maravillosa. Me costó mucho trabajo cuando cursé el pregrado, me costó mucho trabajo el tema de Romanos porque hay que hay que estar muy concentrado, hay que tomarse muy en serio esta carta, pero la verdad es que uno, en la medida que uno va leyendo, uno va admirándose cómo Pablo va tratando cada tema de una manera tan increíble, ¿no? Tan increíble que muchos la llamarían el Testamento de Pablo. Él cierra, porque Romanos sería como la última carta protopaulina, ¿verdad? Como que sería la última carta que los eruditos piensan que está Pablo directamente, que está vivo Pablo, ¿verdad? Y que escribe él esta carta a Roma. Entonces cierra como su producción literaria con este tratado teológico. Burton, otro autor, llama a Romanos profiláctica. ¿Ah? La profilaxis es aquello que, por ejemplo, uno se hace en los dientes para prevenir alguna infección, ¿no? Es una limpieza, ¿no? La profilaxis es una limpieza. ¿Qué se hace? Entonces, cuando alguien se hace una profilaxis, bueno, eh, prevé o hace que alguna infección no se haga presente y se complique el tema. ¿Por qué se cree que, o se dice, verdad, de manera metafórica, que la carta de Romanos es profiláctica? Pablo había visto a menudo el daño y los problemas que podían causar las ideas erróneas. Sabía lo que sucedería o sucedió con muchas iglesias cuando le dieron lugar a las ideas judeocristianas, por ejemplo, ¿no? Perdón, a las ideas sí, no judeocristianas, las ideas judías, perdón, y sabía que eso hacía mucho daño. Sabía lo que podía provocar las naciones tergiversadas, las concepciones equivocadas de la fe y la doctrina cristiana. Sabía que si alguien erraba en las ideas fundamentales de la fe, pues iba a ir por mal camino. Por tanto, quería enviarle a la iglesia de la ciudad, que era el mundo, era el centro del mundo, Roma, una carta que edificara su fe, de tal manera que si le llegaban las infecciones, es decir, si fuera atacada por doctrinas extrañas, principalmente las judaizantes, tuvieran en la verdadera palabra de la doctrina cristiana una defensa poderosa y efectiva. Se daba cuenta de que la mejor protección contra la infección de la falsa doctrina era y es siempre el antiséptico de la verdad. Uno de los temas que vemos, por ejemplo, en la carta a los romanos, tiene que ver con el verdadero Israel, ¿verdad? Y hay toda una concepción sobre el Israel de Dios, el Israel espiritual. Hay una metáfora maravillosísima del olivo, del acebuche, este, de la ley, ¿no? Que evidentemente Pablo coloca en el centro de su discusión teológica el papel que juega Israel en medio del drama de la salvación del Evangelio de Jesucristo. Así que cuando Pablo plantea esto, sabe que en algún momento vendrán corrientes judaizantes y Pablo con esta doctrina, con esta carta, da por sentado la figura de Abraham, lo que tuvo que ver con la fe, la promesa de la fe, Adán, ¿no? Toca el tema de Adán con relación a Cristo, la justicia, eh, toca también lo que es la elección que Dios tuvo sobre Israel, toca acerca el tema de la justificación por medio de la fe, es decir, todos estos temas que hacían proteger a Roma o a la iglesia en Roma de estas tergiversaciones que en algún momento le iban a poner en riesgo. Por eso se dice que es profiláctica, ¿verdad?
trata de prevenir que se forme una infección al seno de la iglesia en Roma y que termine evidentemente conflictuada por ese sentido. Las circunstancias con las que Pablo escribe a la iglesia de Roma, ¿verdad? ¿Qué circunstancias? ¿Qué le motivó? No fundó la iglesia, no conocía la iglesia no lo conocía a él. Entonces, ¿qué le motivó a Pablo a escribir esta carta? Pablo siempre había estado muy interesado en Roma, era uno de sus sueños predicar allí, porque en esta faceta de estratega que tenía Pablo, decía, ¿cómo le hago? ¿Dónde voy para hacer que el evangelio fluya de una manera mucho más libre y llegue a todas partes? Pues evidentemente, pues hay que ir a la capital del imperio, ¿no? Donde está todo, donde se reúnen los poderes ejecutivo, legislativo, judicial, ¿no? El emperador, el Senado romano, este, todo lo que representa Roma. Por eso cuando Pablo, Lucas, alude a este hecho, ¿verdad? Dice que Pablo menciona o siente en su corazón en el capítulo 19, después de estar allí, dice, también tengo que ver Roma. O sea, estaba en el corazón de Pablo, ¿no? Después de que está en Éfeso, este, Pablo les dice, me es necesario también ir a Roma, ¿no? Eh, no sabemos si realmente Pablo llegó a Roma, ¿verdad? No lo sabemos. Se cree que sí, se cree que sí, se cree que incluso llegó a Roma y de Roma viajó a España, ¿verdad? Pero Roma estaba dentro de su radar. Cuando todo iba mal en Jerusalén, recuerden que Jerusalén está entrando en una profunda crisis económica, social, de liderazgo en la iglesia, las ideas judaizantes, y la situación parecía erizada de peligros y el fin próximo. Tuvo una de aquellas visiones que siempre le animaban el corazón, ¿verdad? Vio al Señor a su lado que le decía, valor, Pablo, como has dado testimonio de mí en Jerusalén, me es necesario también que lo des en Roma. Perdónenme, hermanos, yo hace rato dije que no sabemos si llegó Pablo a Roma. Sí, Pablo llegó a Roma porque allá murió. Lo que no sabemos es que si él quiso ir a España. Esa es la confusión. Porque él tenía muchas ganas de ir a España. No hay un testimonio de que sí haya llegado a España, pero al parecer sí llegó, al parecer, ¿no? Perdónenme la confusión, pero sí, obvio que Pablo llega a Roma porque ahí lo decapita, ¿verdad? Ahí muere. Así que bueno, él sabía que iba a llegar a Roma. El primer capítulo de esta carta respira el deseo de Pablo para conocer Roma, para conocer la iglesia, no solo la ciudad, que sí representaba un buen botín en cuanto al evangelio se diga, pero también para conocer a la iglesia. Entonces, fíjense cómo desde el primer capítulo de Romanos, ¿verdad? El versículo 11 dice, porque deseo veros para comunicarles algún don espiritual. Deseo veros, es mi deseo, anhelo con todo mi corazón, ¿no? Es como anhelo ir con todo mi corazón a Colombia. Anhelo con todo mi corazón ir a Colombia. Y el versículo 15 lo reafirma y dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Pronto, o sea, ya quiero que pase el tiempo porque finalmente quiero verlos a todos ustedes. Así que Pablo, aunque no fundó la iglesia, aunque no conocía la iglesia, llevaba el nombre de Roma, es escrito en su corazón, en su corazón. Pablo siempre había estado muy interesado en Roma y uno de sus sueños era predicar. Ay, perdón, hermanos. Ah, esperen un segundo. Ya, perdón, me equivoqué de tecla y eh, ahí. Cuando
Pablo escribe la carta a los romanos aproximadamente alrededor del año 58. Pablo se encontraba en Corinto, es desde Corinto donde él escribe la carta a Roma. Estaba a punto de culminar un proyecto que le era muy querido. ¿Cuál era el proyecto que estaba en su corazón y que él no quería dejar inconcluso? Pues era que la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, era no solo pobre, ¿verdad? Y que había sido atacada por esta situación de la sequía. Pablo había organizado una colecta entre las iglesias más jóvenes para ayudarlas, según lo vemos en el testimonio que le aparece en Corinto. Así que era una oportunidad para que los convertidos más recientes manifestaran su amor cristiano. El hecho de que Pablo llevara a cabo la colecta, pues hacía que las iglesias nuevas, ¿no es cierto?, se solidarizaran con la iglesia madre, pues donde Jerusalén siguió siendo un lugar muy importante para la fe cristiana. Por eso en el capítulo 16, versículo 1 de Primera a los Corintios dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Hagan su ahorrito y cuando yo vaya, pues lo que ustedes hayan ahorrado me lo dan. Así que era una manera de promover el amor cristiano y que cuando alguna iglesia nuestra esté en una situación difícil, poder ayudarle, un hermano nuestro. También esta colecta, este proyecto de colectar la plata para la iglesia en Jerusalén, era una manera práctica de enseñar a todos los cristianos la unidad de la iglesia cristiana y que no eran simplemente miembros de congregaciones aisladas o independientes, sino formaban parte de una iglesia universal en la que cada parte tenía una responsabilidad con las demás iglesias. Entonces, no solamente permitía expresar el amor cristiano al ayudar a nuestros hermanos en Jerusalén, sino que nos hacía parte de una familia, ¿verdad? Es esta concepción de que somos una iglesia universal, ¿no? Una iglesia como familia, como pueblo de Dios. Así que, yo no sé qué hago acá, ¿no? Así que Pablo tiene un propósito al escribir esta carta, ¿verdad? Él sabe, estamos viendo el propósito de... Entonces, como Pablo necesitaba recoger esa plata que había solicitado a las iglesias más jóvenes, Pablo sabe que tiene que llevar la plata a Jerusalén, él tiene que entregar de propia mano. Pero también sabe que ir a Jerusalén le va a traer muchos conflictos, ¿verdad? No lo quería, evidentemente. El gran renegado, pues no lo quería. Sabía que tenía enemigos allí, que ir a Jerusalén era arriesgar su libertad y su vida. Así que deseaba las oraciones de la iglesia en Roma antes de emprender la expedición. Fíjense lo que Pablo le pide a la iglesia estando en Corinto, porque sabe que él tiene que ir a Jerusalén sí o sí antes de hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Para entregar la plata. Y entonces cuando él escribe la carta a los romanos, en el capítulo 15, versículo 30, dice, pero ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea, es decir, donde está Jerusalén, ¿verdad? Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea aceptada. Así que ya Pablo sabía que la situación se iba a recomplicar, que no iba a ser un viaje muy fácil y por lo tanto pide las oraciones de la iglesia en Roma a su favor, pues por esta situación que él va a enfrentar. Pablo tenía grandes proyectos en el corazón. Esta vez Pablo estaba obsesionado con la idea de ir a España, que es lo que les había dicho y fue mi confusión. Pablo tenía muchos deseos de ir a España. El capítulo 15, versículo 24 dice, cuando vaya a España, iré a vosotros porque espero veros al pasar. Evidentemente, geográficamente estaba así. Pablo estaba aquí en el Asia Menor, Roma está aquí arriba, en la botita, ¿no es cierto? Y España está en la parte norte del continente europeo.
Entonces Pablo sabe que si él llega a Roma, es como un avión, ¿verdad? Que hace escala, se abastece de combustible para llegar a España. Entonces Pablo veía que Roma podía, la iglesia en Roma podía convertirse en esa base donde él recargue combustible, junte plata también, ¿verdad? Para que alguien le patrocine ir a España. eh, y él tenía muchos deseos de ir a España. El versículo 28 dice, así que cuando haya concluido esto y les haya entregado ese fruto, es decir, estar con ustedes, pasaré entre vosotros rumbo a España. Ujú. No hay datos históricos que nos confirmen a ciencia cierta que Pablo llegó a España. Bueno, no lo vamos a ver ahora, eso lo vamos a ver cuando analicemos Hechos de los Apóstoles. Y al parecer Pablo tuvo lo liberan de la cárcel en Roma y en esa liberación, al parecer, él tuvo la oportunidad de viajar a España, vuelve a Roma, ahí lo vuelven a apresar y finalmente lo decapitan. Pero bueno, eso lo vamos a ver ya en la carta a Hechos de los Apóstoles. Bueno, ¿cómo fue desarrollándose todo esto, verdad? Que estamos analizando de la carta. Bueno, del capítulo 1 al 8, Pablo va a tratar el tema de la justificación, ¿va? De los capítulos de 9 al 11, Pablo tratará el problema de los judíos con la concepción de la elección de Israel como pueblo elegido. De los capítulos 12 al 15, Pablo en este tratado teológico va a enfocarse respecto de las cuestiones prácticas de la vida y la conducta como normas éticas del reino de los cielos. Y finalmente en el capítulo 16 es una carta de presentación de una mujer muy, muy importante para la comunidad de Roma, que es Febe, y una lista de saludos personales que, como siempre digo, si ustedes tienen algún hijo o van a tener un hijo o una hija y no saben qué nombre ponerle, bueno, busquen aquí en Romanos 16 y hay un montón de propuestas para ponerle nombre a sus hijos. Bien, vamos a ver rapidísimo de qué tratan cada uno de estos capítulos, de forma muy general. Cuando Pablo usa la palabra justicia, quiere decir estar en la debida relación con Dios. Una persona justa es la que se mantiene en la debida relación con Dios y cuya vida lo demuestra. A eso se le llama ser justo. Tener una relación con Dios y eso se evidencia con nuestros actos. La única manera de llegar a la debida relación con Dios, ¿verdad? A esta justificación es creer en su palabra. Eso es, de manera resumida, estoy explicando lo que Pablo quiso decir en esta sección. Y arrojarse tal como se es, tal como uno es, a la merced de la misericordia y del amor de Dios. Este es el camino de la fe. Es reconocer que lo único importante no es lo que nosotros podemos hacer por Dios, sino lo que Él ha hecho por nosotros. Para Pablo, el centro de la fe cristiana era que no podemos llegar nunca nosotros a ganar o a merecer el favor de Dios, ¿no? Ese era el punto de Pablo. Ni es eso lo que Él espera de nosotros. Dios tampoco nos pide que sea por nuestros méritos que podamos ganarnos su favor. Todo depende exclusivamente de su gracia y nosotros somos objetos de esa gracia. Lo único que podemos hacer es aceptar con amor y gratitud y confianza lo que Dios ha hecho por nosotros. En términos muy generales, esto es lo que Pablo le está diciendo. No somos salvos por no tenemos esta relación con Dios por nuestros méritos, sino por la fe y por la gracia absoluta de Dios. De los capítulos 9 al 11 que trata de los judíos y el pueblo escogido, se sabe que eran los judíos el pueblo escogido de Dios, claro, eso nadie lo duda. Y sin embargo, cuando el Hijo de Dios vino al mundo, le rechazaron, ¿verdad? Eso les hace saber Pablo. ¿Qué explicación se puede dar a este hecho desgarrador?
La única que puedo encontrar Pablo fue la siguiente, ¿verdad? ¿Por qué le rechazaron siendo el pueblo elegido de Yahvé, esperando al Mesías? A fin de cuentas, Dios lo permitió así, ¿verdad? Dios permitió que fuera de esta manera y lo quiso así. Es como una conclusión que no nos gusta mucho porque pensaríamos que Pablo nos daría mejores razones y termina diciendo que Dios es soberano, ¿verdad? Que Dios hace lo que quiere. El judío siempre ha pretendido ser un miembro del pueblo escogido por el hecho de ser judío. Sí, claro. Todo dependía de ser descendiente de Abraham, que se supone es la figura que fusiona el nacionalismo judío. Pero Pablo insiste en que el verdadero judío no es simplemente el que desciende racialmente de Abraham, ¿no es cierto? De, de, de abolengo, sino el que hace la misma decisión de total entrega a Dios que hizo Abraham por la fe impregnada de amor. Es decir, yo no necesito ser, yo no necesito ser racialmente, históricamente, de abolengo de Abraham para ser parte del pueblo escogido de Dios. Con que yo realice lo mismo que hizo Abraham, independientemente de mi nacionalidad o de mis raíces, de mis antepasados, ya soy objeto de ser parte del pueblo de Dios. Entonces, por eso, Pablo trata este tema de una manera muy especial, ¿verdad? Así que eh, no necesitamos ser hijos de Abraham o descendientes de Abraham. Con que creamos por fe de la manera como Abraham creyó, entonces somos salvos. De los capítulos 12 al 15 que tratan de las cuestiones prácticas de la vida y la conducta, el capítulo 12 Romanos es una exposición ética tan grande que merece colocarse al lado del Sermón de la Montaña que pronuncia nuestro Señor Jesucristo, y en él establece Pablo el carácter ético de la fe, ¿verdad? Así que por eso Pablo inicia Romanos 12. Les ruego, hermanos, les suplico, hermanos, por las misericordias del Dios omnipotente, que presentéis vuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, porque ese es el mejor culto que a él le pueden dar. Y entonces, Romanos 12 es maravilloso, hermanos, ¿verdad? Romanos 12 es maravilloso porque nos presenta todo lo que tiene que ver con cómo debemos comportarnos con nuestros enemigos, ¿no? Este, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber; pues haciendo esto, lo avergonzarías, ¿verdad? La versión Reina Valera dice: y pondrías ascuas de fuego sobre su cabeza. Es decir, lo harías sonrojar. ¿Por qué? Porque decías, che, yo te he hecho mucho daño y vos en cambio me estás dando una manito. Bueno, es una práctica de la ética del reino y es muy propia de Romanos capítulo 2. Bueno, finalmente tenemos a Febe, ¿verdad? Y la lista de un montón de personas. En esta cuarta sección se presenta a Febe, posiblemente la que lleva la carta. Es muy probable que lleve la carta que está al servicio de la iglesia en Creseas y que se dirige a Roma, al parecer por asuntos personales o de negocios, ¿verdad? La carta termina con una lista de saludos y la bendición final con la que las cartas paulinas siempre terminan, ¿verdad? Y termina con una doxología. Esto es lo lindo de esta carta a los romanos, porque termina con una canción que las comunidades cristianas entonaban y que seguramente Pablo recoge de las tradiciones orales y la coloca al final de la iglesia en Roma como para hacer esta vinculación doxológica a Jesucristo, ¿verdad? A Jesucristo. Muy bien. Así que de manera muy generalizada son los grandes temas teológicos, por eso decimos que es como el broche de oro de la carrera de Pablo que nos regala esta hermosísima carta y que se ha ganado por ser la más extensa
estar colocada en el primer lugar de la lista del cuerpo paulino. Bueno, sumario del tema para tener la información. La fecha, muchos creen que se escribió en el invierno en Corinto entre el 57 y 58. Algunos la datan más temprano, entre el 55 y 56. Los destinatarios fue a los amados de Dios en Roma, ciudad donde Pablo nunca ha estado, pero seguramente tiene muchos amigos porque al final termina mandando saludos a un montón de gente. La autenticidad no se discute seriamente, ¿verdad? No se discute seriamente, es Paulina. La unidad, una minoría muy pequeña de estudiosos propone que esta carta es la fusión de dos cartas separadas. Otra minoría más amplia sostiene que el capítulo 16 fue añadido posteriormente, pero la gran mayoría de eruditos o expertos en ciencias bíblicas creen que es una sola carta. La integridad, además del capítulo 16 o incluso la doxología con la que termina la carta, unos pocos han rechazado los capítulos 9 y 11 como no auténticamente paulinos. Bueno, como ustedes saben, entre los estudiosos nunca hay 100% de acuerdo y alguien tendrá sus razones para considerar que esos capítulos alguien los añadió después. Respecto de la división formal, hermanos, tenemos la fórmula introductoria, ¿verdad? Tenemos la acción de gracias, el cuerpo de la carta y las fórmulas conclusivas, más la doxología, el canto que se establece en el versículo 25, 26 y 27 del capítulo 16 de Romanos. Y la división que encontramos en la carta respecto de los temas que se abordan son las siguientes. Bueno, del 1 al 5 versículos del capítulo 1 tenemos los destinatarios, saludos, acción de gracias y el proemio del deseo vehemente que tiene Pablo de ir a Roma. Del 1:16 al 11:33 tenemos la sección doctrinal, ¿verdad? De estos temas que hemos planteado. Se divide en dos partes. La primera parte tiene que ver con el tema de la justicia de Dios revelada por el Evangelio. Cómo el ser humano se justifica ante Dios, y Pablo dice, no es por las obras, ¿verdad? Es por la fe. La ira de Dios y los pecados de los gentiles y judíos. Ese es otro tema también que Pablo va a plantear respecto de cómo el pecado ha llevado a la degradación del ser humano. Luego tenemos la justificación por la fe fuera de las obras de la ley, donde la ley de Moisés, en este caso, no son requisito necesario para ser salvos. La segunda parte encontramos el tema de la salvación de Dios para los justificados por la fe. La tercera parte tenemos las promesas de Dios a Israel, ¿verdad? Que es un tema muy interesante, que insisto, hay que leerlo con mucho cuidado. Luego tenemos una sección parenética, es decir, una sección de enseñanza. La primera parte tiene que ver con avisos vinculantes para la vida cristiana. Y la segunda parte tiene que ver con que el fuerte debe amar al débil, ¿verdad? Es una sección de enseñanza. Pablo da enseñanza, da consejos a la iglesia en Roma. Luego, el capítulo 15, tenemos los planes que tiene de viaje Pablo, principalmente España, y una primera bendición. La recomendación que Pablo da a esta mujer llamada Febe, los saludos a las personas en Roma, y la doxología final. La doxología final. Así que para que nosotros tengamos una idea generalizada de los temas que abordan cada una de las cartas, bueno, esto que estamos viendo al final es muy valioso, ¿verdad? Para que nos ubiquemos en tiempo y forma, ¿ok? Y bueno, es así, queridos alumnos, como también hemos hecho el abordaje de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Todas estas diapositivas que ustedes saben están en la plataforma, ustedes las pueden descargar, las pueden guardar y bueno, después seguirlas meditando con mayor calma.
pero al menos nos permiten tener a cada uno de nosotros una idea generalizada de los distintos temas que las cartas abordan a partir de la experiencia de Pablo. Y que al menos como una base para seguir investigando y seguir creciendo en profundizar cada uno de los temas que abordan la carta, me parece que funciona muy bien esta información. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta, hermanos? Aprovecho para empezar a decirles que el trabajo que ustedes tienen que hacer, el trabajo final de la carta, tiene que ver básicamente debe cumplir con el formato, ¿verdad? Debe haber fórmula introductoria, acción de gracias, cuerpo de la carta, fórmula conclusiva. Pero vean cómo ha sido el enfoque que las distintas cartas que hasta ahorita hemos tenido o hemos abordado, ustedes tienen que ver también, ustedes tienen que establecer una carta y la tienen que escribir en base a la experiencia que están viendo en la iglesia donde ustedes congregan. Entonces hagan de cuenta que ustedes congregaron en la iglesia donde están, en Loma Verde, en Avellino, en Bogotá, en Tlaxcala, etcétera, y que después se van y ustedes envían esa carta. Entonces tienen que hacerlo con ese sentido, con ese sabor de desarrollar temas, ¿verdad? De desarrollar circunstancias y dar consejos con base al pensamiento paulino, ¿verdad? No es que nosotros vamos a hacer una carta y va a ser palabra de Dios, sino vamos a utilizar los pensamientos paulinos de las distintas cartas y con base en eso vamos a hacer el trabajo final, la carta que vamos a ofrecer a la iglesia. ¿Ok? Entonces, para que más o menos vayan sabiendo hacia dónde tiene que dirigir la carta que van a escribir. ¿Ok? Bueno, si no hay alguna pregunta, duda, comentario, nos vemos la clase que viene. La clase que viene, hermanos, vamos a ver Colosenses. Vamos a analizar Colosenses y Efesios, ¿verdad? Entonces, si vamos en este ritmo, la clase que viene vemos estas dos cartas y la última clase vamos a ver segunda de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo y Tito. Son cartas muy chiquititas, ¿no es cierto? Que las vamos a poder analizar y entonces creo que vamos a terminar bien el sílabo en tiempo y forma. ¿Ok? Así ya no les pido que inviertan en una clase grabada. Bueno, gente linda, Dios los bendiga, les mando un abrazote, cuídense mucho, nos vemos la semana que viene. Paz.